Capítulo 16 es una continuación del capítulo 15, puesto que Aristóteles retrocede y vuelve a plantear la pregunta de si es mejor que gobierne una persona atendiendo a su propia voluntad o si es preferible que se gobierne conforme a la ley. Lo interesante es que Aristóteles va a agregar algunos argumentos de por qué siempre tiene que gobernar la ley, y luego de por qué es bueno que los hombres gobiernen allí donde la ley no puede ejercer su soberanía. Esto es, porque es bueno que los hombres deliberen respecto de los casos particulares, siendo que la ley es un principio general. El primer argumento tiene que ver con el tema de la igualdad. En cuanto a la monarquía absoluta, dice Aristóteles, algunos piensan que no es natural que uno tenga el poder soberano sobre todos los ciudadanos cuando la ciudad se compone de iguales, y a quienes son iguales deberían corresponderles los mismos derechos y la misma dignidad. Esto es, lo que sugiere aquí Aristóteles es que la monarquía absoluta presupone una desigualdad tal de poder que no resulta natural para personas que tienen relaciones de igualdad entre seres cuyas relaciones son de igualdad o de paridad. Allí lo justo sería que a veces te toque gobernar y a veces te toque ser gobernado. Esto es, gobernar por turnos. Esto, nuevamente, presupondría una ley y por eso, obviamente, es preferible que mande la ley antes que una persona. Sin embargo, Aristóteles hace un agregado que responde a la segunda pregunta que nos habíamos planteado en el capítulo anterior. Ahora que sabemos que es mejor que gobierne la ley y que sean los hombres los que gobiernen dentro de la ley, allí donde la ley no puede alcanzar, esto es, que sean los hombres los que gobiernen en los casos concretos, lo que se preguntaba es si los que deben gobernar en los casos concretos debe ser uno solo o deben ser muchos. Aquí Aristóteles nos dice que por esta misma razón es mejor que gobiernen varios y esos deben ser establecidos como guardianes y servidores de las leyes, ya que es necesario que existan magistrados, pero no es justo que tenga el poder uno solo cuando estamos ante seres iguales. El capítulo 16 se completa con un segundo argumento referido a la educación que deben recibir los magistrados. Tenemos entonces, recapitulando, que debe gobernar la ley, que allí donde la ley no puede gobernar deben hacerlo los hombres, que sería mejor que aquellos que deciden en los casos concretos donde la ley no puede gobernar no sea uno solo, sino que sean muchos. Ahora lo que nos preguntamos es entonces, ¿con qué criterios deben decidir esos magistrados allí donde la ley no puede hablar? Lo que va a responder Aristóteles es que esos magistrados, a su vez, deben ser educados en la ley. Fíjense, por otra parte, todo lo que la ley no puede definir, parecería que un hombre tampoco podría conocerlo. Pero la ley educa a propósito a los magistrados. Esto es, la ley educa a los magistrados para que ellos sean capaces de definir allí donde la ley no puede. Y es la ley la que les encarga juzgar y administrar las cosas con el criterio más justo. Además, esa educación permite rectificarla en lo que por experiencia les parezca mejor que lo establecido. Es decir, los magistrados, a la hora de decidir en el caso concreto, deben ser educados en la ley,
porque es la ley la que les enseña siempre a decidir con el criterio más justo, y además, en una suerte de proceso de círculo virtuoso, el magistrado al decidir sobre el caso concreto se da cuenta cuáles son, por así decirlo, las lagunas de la ley o dónde se encuentran las fallas de esa ley, y de ese modo los magistrados educados en la ley pueden rectificar la ley atendiendo a lo que sería el espíritu de esa ley. Ambos argumentos confluyen en este último párrafo del capítulo 16 y se aplican específicamente a la tarea del juez. Tenemos entonces que en los asuntos en los que la ley es capaz de mandar, nadie duda que la ley mande y decida mejor. Sin embargo, el juez debe decidir soberanamente en los asuntos en los que la ley es incapaz de precisar. Y en los asuntos que requieren deliberación es imposible legislar. En esos asuntos, obviamente, deben intervenir las personas. Ahora, lo que se objeta, entonces, es si el que debe juzgar es un hombre o si deben hacerlo muchos. Es obvio que deben ser los muchos y no uno solo, puesto que incluso los monarcas se procuran de muchos ojos, oídos, manos y pies, y hacen partícipe del mando a sus amigos o consejeros. Pero siempre, en ambos casos, esos magistrados deben estar formados por la ley, deben estar educados por la ley para juzgar bien.